Taller de lectura y redacción y textos funcionales. Ilian Quirós, Jimena Olivera, Leonardo Noé e Isis Castillo. 12 de abril de 2021. Características de los textos funcionales. Título. Los textos funcionales, así como los instructivos, siempre presentan un título. El título nos da la información de si el texto que vamos a leer es simplemente instructivo o directamente se trata de un manual. Subtítulos. En función de si el texto es muy largo o muy corto y de las características de las instrucciones utilizadas, podemos encontrar también subtítulos en este tipo de textos. Numeraciones. Las numeraciones también son frecuentes en los textos funcionales e instructivos. Normalmente, estas nos detallan los pasos a seguir a la hora de conseguir algo. Recursos gráficos. Otra característica de los textos funcionales o de los instructivos es que suelen presentar diferentes recursos gráficos para enriquecer el contenido del mismo y facilitar su comprensión. Dichos recursos son viñetas, ilustraciones, colores, cuadros, gráficos. Sin embargo, el texto en sí sigue siendo lo más importante en este tipo de documentos, ya que es el que proporciona la información sobre lo que se debe hacer. Vocabulario especializado. El vocabulario utilizado es un tipo de vocabulario que está especializado en la temática en cuestión. Además de ser muy preciso, puede incluir términos técnicos. Cumplen una función específica. Como ya adelantábamos en el inicio del artículo, los textos funcionales cumplen una función específica. Es decir, no son textos de entretenimiento o puramente recreativos. Los textos funcionales escolares. Los textos funcionales son textos en donde predominan la función apelativa del lenguaje, es decir, se dirigen a un receptor en forma directa y clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. En algunas ocasiones, los textos funcionales nos indican además los materiales que se requieren para lograr lo que deseamos o necesitamos hacer tienen características externas. Son variadas ya que dependen de forma específica del texto. Características internas, estas se vinculan con prototipos textuales o la forma en la que se presenta el texto. Se califica en mapa conceptuales. Mapa conceptual es técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nudos representan los conceptos y los enlaces, las relaciones entre los conceptos en forma de flecha etiquetada. Cuadro sinóptico. A grandes rasgos, el cuadro sinóptico es un esquema donde el autor recopila, a través de enunciados breves, la mayor cantidad de información. En este tipo de síntesis se utilizan llaves y corchetes para organizar los datos y presentar los conocimientos en sus distintos niveles. Textos funcionales personales. Narran y describen lo cotidiano y lo trascendente de cada quien. Hablan de los sucesos del aquí y del ahora, así como del pasado de proyecciones, del futuro a partir de emociones y experiencias íntimas con uso de registro de variaciones del lenguaje condicionadas por la situación comunicativa. Se clasifican en curriculum vitae, conjunto de experiencias laborales, educacionales, vivenciales de una persona. Se aplica comúnmente en la búsqueda de empleo, siendo requisito indispensable su presentación para solicitar empleo en la mayoría de los puestos. La bitácora. Se trata de un escrito descriptivo del transcurrir de una actividad académica, investigativa o recreativa. Se anotan todas las actividades realizadas en orden cronológico con la mayor cantidad de detalles posibles. Se incluyen también las dudas y los descubrimientos surgidos en el proceso. En el campo de investigaciones científicas, estos textos cobran suma importancia porque se convierten en guías de hacer y que no, por ejemplo, en el transcurso de un experimento. Carta familiar. Es un tipo de texto muy personal. En este se suele colocar información que interesa hacer del conocimiento de parientes, amigos y o personas de confianza. Se utiliza un lenguaje llano y coloquial, lleno de imágenes sensoriales y opiniones. Los textos funcionales laborales sociales.
son aquellos textos que cumplen funciones específicas dentro de un ámbito específico. En este tipo de textos, una de sus cualidades como cualquier texto funcional es dar órdenes o explicar algo. Los textos laborales se pueden dividir en memorándum, solicitud, oficio, carta petición y solicitud de empleo. En los textos laborales nos ayudan a la mejor comunicación entre trabajadores de alguna empresa o asociación a darles indicaciones. Se clasifican en carta petición, una petición de materiales, otros servicios por parte de aquellas personas que redactan este texto. Son una de clase de cartas que, a diferencia de otras, son asignadas directamente por la empresa en cuestión. Además tienen muchas variantes y depende de los pedidos y de quién las realice. La solicitud de empleo. Se exponen datos personales, académicos y laborales. Su finalidad es obtener un empleo para que el que se manifiesta estar capacitado. Su llenado es muy sencillo, basado en palabras y frases breves. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y utilizar las palabras más apropiadas, pues el léxico que usamos también dice sobre nuestra personalidad y nivel académico. La carta poder es aquel documento que le permite a una persona obrar un nombre de otra persona. La carta poder puede ser limitada o general, dependiendo de uno de los deseos del interesado. Es un documento de tipo privado suscrito por un otorgante y dos testigos. Tiene validez legal. Los textos funcionales laborales fueron los que llamaron la atención a todo el equipo, ya que tienen información muy interesante. Su clasificación es lo que nos llamó más la atención, además de que nos serán muy útiles para nuestro futuro. Es muy importante conocer este tema para que en algún momento que lo necesiten usar sepan la manera correcta en la que se utiliza y la información correspondiente que debe tener. En este bloque aprendimos mucho sobre los textos funcionales y que se dividen en escolares, personales y laborales. Pudimos aprender sus clasificaciones, características, la realización de estos y cómo usarlos con la información correcta dependiendo del texto funcional que necesitemos.